Camarada. Vamos a empezar la 10ª sesión del curso para principiantes de públicas. El tema es valor público y capacidad, ¿no? Regularmente la población, la gente, no recapacita cómo funciona un funcionario público, cómo es. ¿No? Regularmente lo que hacemos es de que el funcionario, el gobernante, demás, tendrá que asumir y trabajar para el bien de la comunidad en ese sentido. O sea, no decimos qué es, qué hace, cómo es que llegó a ser funcionario, las vicisitudes o los caminos que se transitan en ese sentido, pues simplemente es funcionario y ya, a veces es lejano, a veces cercano, a veces ni tanto, pero pues ahora sí que es algo que nosotros es como un jarabe amargo, un té amargo que nos tenemos que quitar, pues porque lo tenemos que asumir. Sabemos pues que todos los gobiernos, los administradores públicos, la administración pública en concreto, es una criatura política, creada a través de la política. ¿Me explico? Ya veíamos nosotros en la ortodoxia aquella faceta de administración pública y la política, ¿no? Debería de existir ahí una barrera en el sentido de que no, entre menos intervenga la política, la administración pública, mejores resultados podríamos tener. Lo vimos durante todo el curso, varios ejemplos en ese sentido, y esto sería el ideal, esto como una situación ideal. Nosotros lo manifestaríamos pues que de esa manera podría funcionar de manera idealista, utópico, de que si no hubiera intervención política sería mejor para que no se politizaran los problemas y los políticos se dedicaran a lo suyo y la administración pública a lo suyo. No es posible, por lo menos hasta ahora no ha sido posible en ninguna de las escuelas. ¿Qué interviene? Pues que los administradores públicos regularmente son seres humanos que tienen alguna afinidad ideológica, política, intereses y demás. En ese sentido también interviene. La política dice yo te contrato, pero tienes, de alguna manera existe una relación entre el grupo gobernante en este sentido para actuar. Y entonces se interviene en un área política donde se va a enfrentar a otros contrincantes políticos o a otra gente de oposición, algunos lo van a apoyar, algunos no, pero siempre tendrá la fatalidad de que no deja de ser un ser humano en ese sentido. O sea, no puede ser en este momento, bueno, sobre todo en una sociedad democráticamente plural, que el gobierno que está tenga el consenso de todos, no hay pensamiento único, si recordamos esa premisa, ¿no? Nosotros quisiéramos que el gobierno fuera una especie de caja negra, que no viéramos lo que está adentro, o sea, de hecho así muchos lo vemos a preguntarnos cómo funciona al interior del gobierno la situación. Algunos lo vemos como una caja, ¿cómo se llama? En español, díganme, una caja despachadora, ¿no? O sea, yo vengo, solicito luz, meto mi bono y me da luz, o me da algunos servicios de la administración pública. Eso así casi lo vemos, algunos así lo piensan, ¿no? Si yo pago mis impuestos en la tesorería, por lo tanto, tengo que tener derecho a los servicios que ellos dijeron que me iban a brindar.
Y ahí queda pues nosotros nuestra relación como ciudadanos con los administradores públicos, ¿no? Pero pues también es otra pastillita amarga, en el sentido de que hoy, en la actualidad, existen instancias de la sociedad civil que nos meten a vigilar, ¿no? Algunas instancias democráticas que nos piden vigilar cómo son los funcionarios públicos, cómo deben de ser, cuál es su actuar, y en algún momento hasta instancias de evaluación en el sentido de los resultados que tienen estos funcionarios. Entonces, existe esto, que aunque no siempre somos vigilantes, a veces no tan incisivos, no tan cercanos, pero siempre estamos al pendiente de las cosas que hace el gobierno, y regularmente el comentario más teórico es pinche gobierno, ¿no? O sea, en el sentido de los resultados siempre decimos pinche alcalde, pinche o sea, regularmente pues ese es lo más que hacemos en ese sentido de las cosas. No tomamos en cuenta pues que el funcionario tiene intereses y que además pues, en sus intereses, sus capacidades, convive con otros actores en ese sentido. Eso ya estoy haciendo el resumen general de lo que hasta ahora habíamos visto. Eso es en las escuelas, en las políticas públicas, en la administración pública, en las diferentes escuelas, la nueva administración que hicimos, la nueva gestión pública, todas estas circunstancias lo estamos viendo, nada más estoy repasando. También sabemos que el actuar de los funcionarios, de los gobiernos, de los administradores públicos, su intención en un inicio es de tener buenos resultados, pero hay circunstancias que no tienen buenos resultados. Finalmente, esa es una de las cosas que tendremos que revisar. Espero que el curso les haya servido pues, para reflexionar, más que hayan aprendido, que les haya generado una intención de saber qué es más. Nosotros, como parte de un gobierno de izquierda o desde una perspectiva de izquierda, nosotros sabemos la izquierda siempre es cambio, la derecha es conservar. Si nosotros vemos el problema con Andrés Manuel en muchas de las gestiones que se realizan, es porque hay una situación de norma ya establecida o preestablecida que servía y generaba resultados para cómo estaba el sistema en ese sentido. ¿Sí me explico? O sea, se van enfrentando a cosas que ya están establecidas. Yo he estado en contra de que se vea la administración pública como una situación de seguir las normas ya establecidas, es decir, está el reglamento del Infonavit y como tal esas reglas de operación las vamos a seguir sin variar nada. Vamos a tener, si hacemos lo mismo, pues vamos a tener los mismos resultados de siempre. Eso hasta en la vida diaria. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, y a mí me han contado, por ejemplo, las cenas de Navidad, ¿no? Las cenas de Navidad en algunos casos terminan siempre peleándose todos, ¿no? Reclamándose, ya, la mayoría no digo. Pero así pasa. Se emborrachan unos y otros con algún resentimiento del año, del curso, etc. Pues terminamos reclamándonos en la cena de Navidad. Pero ¿qué creen? Al siguiente día ya estamos pensando cómo organizar el siguiente. Y entonces, si hacemos lo mismo, ¿qué vamos a tener? Los mismos resultados. Es un ejemplo chusco si quieren, pero así pasa. Si nosotros en cualquier dependencia seguimos las reglas de cómo estaba establecido y no formamos, o sea, no cambiamos, no somos creativos en ese sentido. Por eso digo y señalo, la izquierda es cambio, la derecha es conservadurismo, es mantener lo que ha estado y ha estado funcionando para siempre. La mayoría de los compañeros seguimos las reglas de operación que están, y hay unos excelentes compañeros que la saben de la A a la Z,
en ese sentido, y eso es bueno, porque lo entendemos, se han profesionalizado en ese sentido. Ahora, lo interesante es aquí tener teoría y poder nosotros proponer otro tipo de circunstancias. Sabemos también que los cambios dentro de la administración pública, como de los sistemas políticos y demás, los cambios no se dan en un día, en 6 meses. A veces pasa hasta una generación completa para que haya un cambio de sistema al que teníamos, ¿no? Lo hemos visto en otros países. Pongo el ejemplo de Cuba, no porque sea un ejemplo a seguir solamente, pero hay una revolución armada, había un partido único, un pensamiento, y entonces los resultados tenían que servir a lo que el partido dictaba, a lo que Fidel, o a que el grupo gobernante. No había esa diversidad que hay en el sistema que nosotros vivimos ahorita. Quería comentar, doctor, que efectivamente a veces como funcionarios públicos llegamos a un área y podemos hacer cambios en cuanto a nosotros y la gente que nos rodea y nuestra forma de actuar dentro de ese departamento o de esa dirección, pero siempre hay quien nos está atajando, siempre hay resistencia de otras personas que están más arriba que no dejan. Entonces lo que uno tiene que hacer es, dentro de nuestros límites, hacer lo que se supone que se debe hacer a través de las leyes, porque siempre tenemos un reglamento, tenemos un manual de organización, y lo mejor es hacerlo bien y con conocimiento. Y entonces ese va a ser el cambio, porque poco a poco se va a ir dando el cambio dentro de nuestra área, por lo menos. Y ya después pues, los directores verán qué es lo que está pasando, ¿no? Pues digamos que sí, o sea, así es, así lo hemos vivido, quienes hemos alguna vez estado en la administración pública. Yo alguna vez les comentaba una anécdota, luego Martín les decía, yo llegué muy acelerado al Instituto de Vivienda en tiempos de Andrés Manuel, en el área que me tocaba, se llamaba COINVI, una comisión especial para regularizar la situación irregular que existía en la posesión del Departamento de la Acción de Vivienda de los fideicomisos, FICAP y FIDESO. Entonces llegué, me instalé con el equipo de social, empezamos a hacer entrevistas, cédulas económicas, estudios socioeconómicos y todo esto para saber en cada una de las áreas, de las unidades donde estábamos, poder tener el diagnóstico jurídico de la situación. Había lugares que había hasta 5 traspasos, ¿no? O sea, se lo dieron a Emita se lo traspasó a ella a ella, y así se van, y de repente pues se perdió el asunto jurídico, y finalmente es un crédito que no se había recuperado. Lo que se trataba era de recuperar o regularizar fundamentalmente aquella inversión que se había hecho por parte del gobierno para recuperar. Entonces empezamos a hacer, en una semana nos aventamos hasta 6 unidades habitacionales de diferentes tamaños, y pues íbamos al paso, pero a quienes estábamos chingando era el departamento de jurídico y el departamento de finanzas. Y resulta que pues de repente empezaron a crecer sus expedientes, porque nosotros nos íbamos metiendo, y un día X, a la salida de la comida, me dijeron los compañeros del área de jurídico, de social y de finanzas: oigan, ¿y quieres platicar con ustedes? No, dice, ¿sabe qué? Es que me gusta que estoy muy acelerado, ¿no? O sea, tenemos un chingo de trabajo que no vamos sacando, y la verdad es que aquí las cosas son diferentes, porque si terminamos en 2 años, si terminamos en 2 años, pues nos vamos a quedar sin trabajo, o quién sabe que a dónde nos vayan a acomodar, si hemos venido trabajando así. Yo tuve la opción de decir, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, que es lo que me corresponde, y ustedes hagan lo suyo. Pero dije, pues me van a boicotear, me van a hacer más, o sea, etcétera, etcétera. Y bueno, pues así es la administración en la actualidad. Lo comenté con Estrella Vázquez Osorno, que era mi jefa en aquellos entonces, y me dijo: no, pues sí, Marín, es que de repente tú piensas que la administración es parte de tu militancia política.
¿no? La comunidad entera. Porque, bueno, finalmente yo, mi idea en lo personal era que todo el mundo tuviera certeza jurídica de dónde estaba habitando, ¿no? Y hay gente que decía, pues yo llegué aquí me dijo mi mamá que me quedara y aquí me quedé. Que no tenían antecedentes de expedientes ni cómo habían adquirido, ¿no? Se levantan las actas. Pero a veces eso a la administración pública, como están las cosas, no les interesa. Pues es de lo que llamábamos los problemas perversos que existen, ¿no? De cómo resuelves el problema de la tenencia de la tierra si fue el terremoto del 88, 79, empezaron a dar a través de los fideicomisos algunas viviendas, la gente pues ya no quiso vivir en la Ciudad de México o en ese lugar. No sé si alguien conozca Hornos de Aragón, por ejemplo. ¿No? Una unidad de adaptación allá pues está así como que cuando íbamos nosotros a visitarlos nos decía el dirigente de ahí, no saben que cuando vengan avísenme porque no sé que los van a desconocer y hasta sin puertas del bochito se quedan, ¿no? O sea, eran situaciones muy complicadas. Martín, digo, es parte para que lo vayamos sintonizando. Sí, nada más en relación a lo que estaba comentando, creo que efectivamente hay algo importante que se llama interpretación de las leyes. Es decir, una ley, aunque sea muy tácita y esté ahí plasmada, la interpretación que le dé uno es de manera personal. No. Hay una, sí, inclusive hay unas cuestiones que se llaman jurisprudencias. No, sí, las jurisprudencias existen en un ámbito donde una misma ley la puede interpretar abogados de manera distinta. No, porque por eso está una ley. La ley. A ver, a la ley. Entonces, es como en el caso que se está poniendo. O sea, usted tenía una idea en el sentido de darle certeza jurídica a todas las personas, sin embargo, se enfrentaba a la realidad que en ese momento se estaba dando. Entonces, la interpretación que usted estaba dando era muy a su cuestión personal, es a lo que yo voy. Que las leyes sí se pueden interpretar de manera distinta. Por eso hay jurisprudencia donde dicen, es que el ministro se basó en la jurisprudencia tal. La jurisprudencia es eso, o sea, la interpretación que la ley le da un abogado. No, un abogado no. La diferencia no, el magistrado se puede agarrar de ahí para juzgar. El magistrado puede otorgar una sentencia a través de una jurisprudencia que interpretó a alguien. Marta, Ábalos, ahorita Miguel y luego la abogada. Bueno, yo es para en el tema de que generalmente no era resistencia al cambio de parte de los directivos, porque ellos no están trabajando cotidianamente con los empleados, con el servidor público, son los mismos compañeros que no dejan que haya cambio. Si usted llega así como dijo, muy trabajadorcito, luego lo calma. Yo tengo un tío que entró a trabajar y dice que pues, no había trabajo y que estaba muy sucio ahí donde estaban. Él se paró y empezó a barrer y se acercaron varios, le dijeron, bueno, con malas palabras, ¿tú eres de intendencia, güey? No, pues no, entonces deja la pinche escobita, siéntate y ponte a leer tu periódico, no pongas el mal ejemplo. Y no son los directivos, ellos ni cuenta se dan, doctor, son los mismos compañeros que no quieren el cambio, no quieren trabajar. Ok. A ver, para resolver el asunto de la jurisprudencia y la interpretación de las leyes, que nos opine Miguel y luego Normita en el sentido, como abogados que son, ¿no? No sé quién más sea abogado por acá, como tal. Bueno, todos son licenciados. Todos son licenciados. El derecho penal porque nos da pena. El asunto es más bien la cuestión de los tiempos. La burocracia marca una circunstancia, hay una ley que funcionarios y trabajadores tienen que cumplir, pero no marca los tiempos. Ahí es donde viene la diferencia. Dicen, tú tienes que hacer este tipo de cuestiones y te marcan todo lo que es la ley y todo lo que tiene que, de alguna manera, la gente actualizarse para ese tipo de trabajo. Pero vienen los tiempos como esto, que estás muy acelerado, detente. Aunque la ley te marca que tú tienes este tipo de trabajo, siempre la burocracia marca. Yo decía, por ejemplo, cuando en Iztapalapa entraron las computadoras, y decían, bueno, ahora van a usar la computadora, y entra el rollo sindical, el rollo burocrático de que
La muchacha que tiene el cuadernote que va a anotar tiene que tener una capacitación. Y aparte tiene que tener un tabulador diferente. Y aparte tiene, en fin, toda una serie de circunstancias que dices, bueno, conviene entonces que entre la parte tecnológica para modernizar la burocracia o no. Y entonces viene esa circunstancia que son los tiempos que se empiezan a manejar, y no tanto la ley no puedes decir, es que hay una ley interna y secreta por la que no te puedo dar el permiso para que tengas un ser en vía pública. No, es abierto. Está el reglamento de mercados que sale desde 1951 y no tiene ninguna modificación, pero es un reglamento, no es una ley. Y hasta la fecha todo lo que implica hacer una cuestión de los mercados es por cuestiones de tiempo, y en parte también la cuestión política, donde dicen ahí la parte donde se distribuyen las circunstancias internas que no vienen dentro del reglamento, y eso puede tardar 5 años en que algunas gentes peleen sus locales por 5 años, ninguno lo ocupa porque hay un vacío ahí del reglamento, no de la ley, sino del reglamento. Normita, la teoría sobre la interpretación de la ley, o sea, es claro que una ley no se interpreta. No, la ley se aplica. Lo llegan a hacer los jueces, o los magistrados más bien, llegan a hacer o llegan a dictar sentencias después de 3 casos iguales de como haya dictado la ley. Pero ahí sí pueden interpretar ellos. Ellos interpretan la ley, pero son ya la autoridad siguiente. Porque si no, todo el mundo podría interpretar cualquier artículo de la ley. Y le voy a dar un ejemplo simplemente. La ley normas mínimas dice que las cárceles deben de estar divididas en procesados y sentenciados. No hay porque en todas están los... Me la mandó Dios, Sí, ¿verdad? Digo, no, nada más hay una discrepancia, abogada, en donde dice que la ley se interpreta, y en base a jurisprudencia, ¿usted qué opina de ese sentido? A ver, díganos sobre eso. Pues de hecho, Si la ley se interpreta o la ley se cumple, o sea, se ejecuta, pues, ¿no? lo que pasa es que, si bien es cierto que las leyes se ejecutan, es a base de la interpretación del juzgador. Y por eso, claro, y por eso precisamente que para un juez pueda hacer que X delito, hablando de materia penal, constituya X sanción o X pena, pero para otro juez no lo es tanto. Entonces es a consideración del juzgador, y eso es en todas las materias. Precisamente para evitar que se haga un relajo de criterios es que existen las jurisprudencias, y entonces lo que van a hacer los jueces es que si tienen X criterio, ya hay una línea que es una jurisprudencia en donde les va a decir por dónde deben de guiar ese criterio. ¿Queda claro? Nada más para reforzar lo que están comentando, o sea, también creo que sería importante que tuviéramos una diferenciación de lo que es reglamento, lo que es ley, lo que es una ordenanza, lo que es un decreto, porque obviamente, por ejemplo, Normita decía de un reglamento de cárcel, o sea, no se puede equiparar a una ley, o el compañero Miguel decía de los tiempos, que están en una ley orgánica, a lo mejor hay una diferenciación, pero hoy sí creo que también por ahí podríamos ir dando salida en el hecho de que veamos que efectivamente los juzgadores, los ministros, los que decía esta Normita, interpretan una ley, pero sí hay que hacer la diferencia de un reglamento, de una ordenanza, de un código, o sea, son cuestiones distintas. Eso está ya superado. Sí, compañero. Pues es que para eso, y es muy fácil que ustedes tengan como la idea, cuando estamos estudiando en materia jurídica, nos ponen un ejemplo de una pirámide. Siempre piensen eso, en una pirámide. Hasta arriba de la pirámide va a haber una ley o un mandato supremo, que es la Constitución. Abajo de ella vienen las leyes. Abajo de ella vienen los tratados internacionales. Abajo de ella vienen los reglamentos. Y así nos vamos en una escalerita. Es una pirámide, hasta arriba está la Constitución, reglamentos, tratados, leyes, reglamentos, y así hasta abajo, que va lo que hacemos aquí, por ejemplo, que son
nuestros reglamentos internos, nuestros manuales, etcétera, que es algo ya más relajado. Pero hasta arriba, siempre va a estar la Constitución. Así es, Gracias. Gracias. Sí, me mamó, gracias. Para que vean que Dios existe. Sí, mira, una circunstancia que, por ejemplo, hay ahorita con respecto a la ley es las modificaciones a la ley de participación ciudadana. ¿Quiénes hacen las leyes para modificarlo? Por lo tanto, además, ¿quién lo aplica? El Instituto Electoral de la Ciudad de México, que no puede hacer nada hasta que les digan cómo se modifica la ley, cómo va a llevar a cabo las asambleas para representaciones ciudadanas. Nada más, o sea, él no puede, ahorita el Instituto Electoral no puede decir, voy a hacerlos mientras ustedes piensan, voy a hacer los comités ciudadanos. No, hasta que no salga la ley es donde ya pueda actuar los funcionarios del Instituto Como ven, la administración pública también tiene esa situación de a veces existe el ser humano como tal, o sea, existo yo soy funcionario y tengo que cumplir los reglamentos, los métodos, etcétera, etcétera. Pero existo también como un ser pensante, con criterios, con ideología, con intereses, con esas circunstancias. Soy ahora sí que 2 en 1 en esto de la administración pública. Yo no me podría actuar como funcionario público en contra de alguna situación en la que yo esté en contra por principios, ¿no? Y tendré que adecuar mi comportamiento hacia allá para poder actuar de tal manera o renunciar a lo que estoy. Si a mí del Seguro Social me dice, ¿sabes qué? Cómprale Auchan de México porque nos da más barato y hay mochilas por lo que los den. Si yo no estoy de acuerdo con eso, pues o lo denuncio, o renuncio, o como sea, pero ya actúa uno como ser humano también en la administración pública, ¿me explico? Y uno tiene que serse estratega en ese sentido. ¿Por qué castiga? ¿Por qué la ley castiga a alguien? ¿Por qué no le oímos? Es una cuestión de derecho. Pero no le escuchamos. ¿Por qué la ley castiga a las personas? Porque no cumplen la ley. Porque realizó una conducta contraria a una normatividad existente. Por hacer algo, decía alguien. O por no hacer nada. Pero por no hacer nada no me pueden castigar. Pero si mi trabajo es hacer el cambio de las vías del tren y no lo hago, pues no hice nada, ¿no? Pero entonces esa es parte del delito. O sea, acuérdense pues que nos fundamentamos en el accionar cívico fundamentalmente, en ese sentido, son de las clases de inicio del derecho. Decía un maestro, bueno, por no hacer nada, tampoco a veces es delito no hacer nada. Y nos ponía de ejemplo, o sea, la omisión. Si te toca a ti cambiar los rieles del tren para que el tren se pase y no se siga derecho y se volque, entonces si tú no lo haces, pues no hiciste nada. Es que yo no hice nada, pero su obligación era hacer el cambio, ¿no? Sí, que queda... La religión castiga también la omisión. Sí, ¿no? Por palabra, hecho y omisión. Eso es pecado. Sí, porque no declara sus pecados. Entonces, por mi culpa. No, o sea, pero acuérdense que las religiones son la filosofía de las leyes. O sea, los 10 mandamientos tienen un fundamento que posteriormente en el derecho romano se retoman, en el derecho anglosajón se toman otras circunstancias para formar lo que se considera derecho. Es diferente el derecho de nosotros en México que en Estados Unidos. Allá su posición de derecho es otra, es el derecho anglosajón que le llaman. Nosotros todavía nos basamos en el derecho romano. Son dos visiones de la justicia y de la ley diferentes. Es legal, aunque no sea justo, o es justo y aunque no sea legal. Para ellos es justo. Sí, así es.
Entonces, me refiero a esto porque a veces no entendemos por qué el pinche Trump sigue chingando, haciendo bullying al gobierno mexicano, pero si no cumplen y dejan pasar a los migrantes, los voy a sancionar, y mi sanción casi dice mi venganza será nuclear, ¿no? Con el marco de Thor, los voy a... Y tú dices, bueno, ¿cómo aguantamos tanta chingadera como nación libre y soberana? Esa es una circunstancia que nos hace y que tenemos que reflexionar como ciudadanos, qué tan libres y soberanos somos, a dónde nosotros como individuos, en lo particular también, conllevamos a que tengamos esa situación con el imperio. Los imperios siempre serán así, pero hay cosas que van más allá de la vida, van más allá de la vida. La dignidad, por ejemplo, ¿ya? Los pacifistas dirán que lo más grande que puede haber en la tierra es la vida. Pero a ver, hay gente, y nos lo ha demostrado la historia, que hay cosas que van más allá, tienen más valor que la vida propia. La dignidad, la soberanía, la libertad, en ese sentido. O sea, nosotros, y bueno, ejemplos miles en América Latina, ¿no? Sandino, Bolívar, Sucre, Morelos, Hidalgo, Zapata, Villa, etcétera, etcétera. Porque imagínense ustedes, Villa ni se hubiera escuchado a Madero, y él hubiera sido bandolero, hubiera juntado su lanita y se hubiera ido pues lejos a donde pudiera comprar un montón de vacas y criarlas y les vale más, ¿no? Pero la sensibilidad de Madero hizo que le llegara a Villa, y Villa pues es una persona importante. O José María Morelos y Pavón, un sacerdote, con lo que eso significaba en la colonia, los privilegios que tenía, pero sentía y decía, morir por la patria, ¿cómo decía Villa? Digo, morir no es nada cuando por la patria se muere, esa es su frase. Morir no es nada cuando por la patria se muere. Alcanzar ese significado de decisión es muy pesado, ¿no? Nosotros regularmente, por no hacerla de pedo durante mucho tiempo como sociedad, teníamos gobiernos que llevaron a esa circunstancia ante el imperio, ¿no? No es lo mismo la relación Cárdenas con el presidente de Estados Unidos en aquellos entonces, en una cuestión soberana. Aunque los gringos se prepararon desde antes. ¿Sí han oído hablar de los acuerdos de Bucareli? Bueno, la historia de México es muy bonita porque nos enseña muchas cosas, hasta para la vida personal. Los acuerdos de Bucareli, cuando se aprueba la Constitución del 17, el gobierno de Estados Unidos llama al gobierno mexicano en una circunstancia muy singular. La bronca que traían entre Venustiano Carranza y Obregón. ¿Se acuerdan que a consecuencia de eso matan a Carranza? Y Obregón no estaba reconocido por muchos países como representante de la nación, como presidente. Entonces los acuerdos de Bucareli se sienten y dicen, ¿sabes qué? La Constitución de 1917 está bien chida, es de las más avanzadas, pero ¿qué crees? No se va a ejecutar en mis propiedades, en petróleo, aduanas, etcétera, etcétera. Y para que yo te reconozca como Estados Unidos, le decían a Obregón, tú tienes que cumplir esos acuerdos, ¿no? Y entonces resulta pues que en esos acuerdos, en el hecho, no se actuó en contra de las empresas petroleras norteamericanas, por ejemplo, ¿no? Sino es hasta con Cárdenas, cuando se da una situación ya de conflicto en donde las empresas petroleras no respetaban los laudos que habían dicho los jueces en favor de los trabajadores, y entonces dice, por desobedecer las leyes de mi país, voy a expropiar, ¿no? Para beneficio del pueblo. O sea, pero pasaron muchos años, existen esos acuerdos, los acuerdos de Bucareli. Revisen en la historia, los impusieron a Álvaro Obregón para que los Estados Unidos reconocieran a Obregón como presidente o representante de la nación mexicana. Ese es el asunto. Los Estados Unidos siempre van a ganar en los acuerdos, o por lo menos hasta
que nosotros no seamos cívicos completamente, seamos ciudadanos, tengamos la capacidad de exigir nuestros derechos, pero también seamos capaces de cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos en ese sentido. O sea, así fortalecemos la legalidad, la constitucionalidad, tendremos que fortalecer un gobierno con el que nos identificamos, porque es bien chido no exigirle al gobierno. Y fíjense ustedes que hoy en la actualidad muchas organizaciones de izquierda que fueron de oposición toda la vida, aún les queda esa situación de que hasta en su discurso para apoyar al gobierno de Andrés Manuel le reclaman algo, ¿no? Nos quedamos con el trauma de ser oposición toda la vida y aún no cambiamos nuestro discurso de cómo apoyamos al gobierno de manera positiva, viéndonos como parte del gobierno, parte de un partido que ganó el gobierno, ¿no? Y entonces nos refugiamos a veces en lo que decimos nosotros, el infantilismo de izquierda, ¿no? Nos volvemos izquierdistas, pues, ¿no? O sea, no, porque está en contra, no, sigue haciendo explotación, sigue habiendo, o sea, y buscamos ahí en nuestros recuerdos la posible exigencia. Es que el gobierno de Andrés Manuel no es de izquierda ni es socialista. Pues, ¿es de izquierda? Sí, por muchas razones. Socialista no, en su programa, en los 100 puntos, en los 50, en su discurso, nunca planteó una reivindicación socialista en ese sentido, como tampoco lo hizo Cárdenas, ¿no? Y acuérdense que Cárdenas sigue siendo uno de los presidentes más queridos, con el pueblo de México se identifica con ellos, ¿no? En ese sentido, no se requiere realmente enarbolar la socialización de los medios de producción en bien del pueblo, ¿no? Porque la riqueza se genera a través del trabajo y que los generadores de esa riqueza son los trabajadores y tienen que ser beneficiados por ello. ¿Qué es lo que mueve al mundo? El dinero, el poder. ¿Qué lo mueve? ¿Ya ven ¿El amor? cómo su subconsciente capitaliza, ¿no? ¿El amor? En otro sentido sí, pero... ¿No han leído lo de Morena? Inclusive se dice que el amor es la base de toda sociedad. Así es. Esto es lo que genera movimiento, el trabajo. Científicamente comprobado, un árbol nos lo da la naturaleza, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Para qué puede ser usado un árbol? A muchas cosas. ¿Cómo qué? Sombras, comidas, papeles. Nos da manzanitas, se no da madre, ¿no? Pero ahí están las manzanitas, ahí se quedan. No, porque las tenemos que trabajar. ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Entonces, pueden ser manzanitas, y ahí están. Pero si no hay trabajo, ahí se quedarán. Así es. Y entonces, también lo podemos hacer carbón, ¿no? O lo podemos hacer una carretilla, una escalera. Pero todo implica para transformar esto, trabajo. Y entonces el trabajo genera plusvalía o riqueza. Bueno, riqueza. Empleo, dinero. Claro. Pero aquí hay un señor. Cero corrupción. Aquí hay un señor que de repente dice, este árbol es mío. Este árbol es mío. Y si vas a recolectar 10 manzanas, a mí me da 5 y ya te quedas con 5 si quieres. Pero si tiene 10, pues dicen, a ver, cada uno una, pero a mí mis 5 se me quedan. Esa es la explotación o cómo se genera la plusvalía. O sea, el trabajo es lo que el trabajo es lo que genera movimiento en el mundo, en la sociedad. No hay, si no se quiere entender eso sería otra cosa, pero el trabajo es generador de toda la riqueza. La naturaleza, pues ahí están la piedra, las minas, el oro, el agua, los árboles, todo esto. Pero si no hay trabajo, pues ahí estaría. No hay caseta. Entonces se genera esa situación
Cuando se crea la propiedad privada de las cosas, entonces es ahí en donde existe ese fenómeno que se llama explotación y es la base de todas las injusticias que pueden existir en el mundo. La propiedad privada de los medios de producción genera injusticia en todos lados. Por eso decimos en este curso que las sociedades plurales democráticas tienen una dinámica diferente. No estamos diciendo que en la administración pública socialista se irán repitiendo estos cuadros. Ahí es otra circunstancia. ¿Cómo hacemos que un burócrata rinda cuentas en el resultado de su trabajo? O sea, es muy complicado. ¿Cuántas gentes atiendes? O atiendes 150 y ya le paras. O sea, no hay una manera de la productividad del trabajador burócrata en ese sentido, valorarlo, cómo lo valoras, ¿no? ¿No hay reglamentos? Sí, pero es complicado. De o sea, checar cuánto trabajo. pues me checan mi entrada y me checan mi salida. Sí, nada más entrar y salir. Pero no hay una situación de valoración en la productividad como tal. Por eso no hay una medición. O sea, a ver, yo les puedo decir, a ver, tu meta del día es atender 150 ciudadanos que vengan. Chingue su madre, y ese día fue fiesta nacional y cada quien se fue a sus lados y no, ni vinieron, llegaron 3 o 2. ¿Los sancionamos por no llegar al tope? No se puede. O sea, es complicado, ¿no? Sí. Y si en cambio un obrero sí tiene manera de catalogar Sí, su productividad. Tienes que hacer 100 pantalones, 50, sí, etcétera. sí, O sea, hay Es como a destajo. pues, digamos, o sea, sí hay maneras en el proceso de la burocracia, no hay un método exacto para cómo hacemos catalogar, calificar su eficiencia en el trabajo. Ese es parte de nosotros cuando somos burócratas, ¿no? O sea, que les decimos, te tocan 10 visitas, 10 visitas, 10 visitas, ¿no? Y regularmente hacen 20, 15, etcétera, según las circunstancias. O no hacen nada, como Maru. Digo, como Maru dice bien, No. Quiero decir, no hay en lo social regularmente una cuestión así de productividad. Nosotros en el partido decíamos, ¿cuántos afiliados vas a hacer? Poníamos como objetivo en nuestro plan de trabajo 500 afiliados en la Vicente Guerrero, ¿no? En un lapso de 8 meses, por ejemplo. A veces pues no lo cumplíamos, ¿no? O sea, pero no había una sanción en ese sentido de decir, no cumplieron ante la asamblea y por lo tanto les vamos a poner un tache en su mejilla en la frente. o ¿sabes qué? Por no cumplir sus objetivos, ya no te voy a elegir para que seas miembro del comité delegacional. No hay en ese sentido. Es complicado, pues, lograr. Son objetivos de otro índole. Bueno, entonces tenemos, para lograr el administrador público, hay una palabra que es discrecionalidad. Para tomar decisiones, este sujeto tiene que tomarlas discrecionalmente en muchos sentidos. La discrecionalidad, no hay gerencia pública si no hay discrecionalidad. Es decir, yo discrecionalmente nombro mi gabinete de primer cuadro y lo señalo. No hay innovación si no tengo discrecionalidad. Me hago cargo de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo chingados innovo lo que está mal en la educación? Para hacerlo tengo que hacer en esa cuestión discreción. O sea, existe la discrecionalidad en ese sentido para poder actuar. Si no tuviera yo esa discrecionalidad como gerente, como funcionario, no podría utilizarlo. Ahora, esa es por una parte. La otra parte, también la discrecionalidad que genera la parte mala, por la corrupción, los intereses personales, los intereses, los conflictos de intereses, mi familia. ¿Qué sentido tiene la carta que mandó ayer, por ejemplo? Sí, ayer fue, publicó Andrés Manuel, ¿alguien la leyó?
Contra el nepotismo. Contra el nepotismo, por ejemplo, que también la discrecionalidad genera el nepotismo. ¿Sí saben de esa carta o no? Sí. ¿Qué dice, Carolita? Dice que él no será responsable de su esposa, de sus hijos, de sus parientes en general, de las acciones que ellos tomen, que él nomás es responsable de sí y ellos pues, serán responsables de los actos que hagan. No, nomás es responsable de su vida. No, en esa carta Bueno, no dice dice esa carta habla de él. Que él no será responsable, que cada uno será responsable de los actos que tome o de las acciones. Y él no defenderá a nadie. No, pero la de ayer, sí, esa ya la había dicho antes. Él se hace responsable solo de su... Pero también hablaba de él, o sea, recalcaba esa parte. Que nadie tenía, que ninguno de ellos tenía que ir a pedir algo a ningún partido, con ninguna persona, que él no era responsable de eso. Y hay quien dice que esto siempre lo vamos a ver. Pero a ver, se las leo rápido. Dice, a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas y organismos paraestatales, a los servidores públicos en general, me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negociación con el gobierno en su beneficio o en favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, y en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Esto lo escribió ayer, 13 de junio del 2019, está fechada la lista, ¿no? Ese es ¿a quién se referirá? Ya se los dejamos a su imaginación. Porque en el... Tienen que ir conforme a la línea de todos, ¿no? Pues sí, o sea, imagínense que ella es presidenta municipal de Tangamandapio. Y yo llego y le digo, ¿sabes qué? Yo vendo refacciones de automóviles para tus camiones de la basura. ¿Y qué crees? Que soy el cuñado de Andrés Manuel López Obrador. O sea, tú sabes si me compras o no me compras. Pues es que está charoleando ahí. O sea, es un acto de corrupción, ¿no? Claro, claro. Entonces, a eso se refiere Andrés Manuel. Hay quienes contestan ese mensaje, bueno, esta publicación, y el amiguismo, el compadrazgo, el influyentismo nunca se va a terminar, etcétera, etcétera. O sea, lo decretamos como un mal que nos tiene que perseguir toda la pinche vida. No debería. Por eso les digo, cuando nosotros seamos ciudadanos, no, sí existe, o sea, no podemos decir que no existe, o sea... Cuando alguien comete un acto mal, lo primero que dice, no sabes con quién estás hablando. No sabes con quién te No estás sabes con metiendo. quién te estás metiendo. No sabes quién es. Es que con los mensajes de Moreno, Sí. O sea, aún no se nos quita y por eso el imperio norteamericano nos trata como nos trata, porque nosotros simplemente reeditamos lo que ese güey nos hace como nación y nosotros a los subalternos y más abajo. Si yo me puedo pasar de lanza con mis subalternos, me paso de lanza. Cosa que no debería hacer porque estoy violando un derecho que no me corresponde. O sea, es algo que no debo de hacer. Servirle a la gente
Ese es un asunto. Por eso les digo, cambiar un régimen no es una cuestión de medio año, un año. Al primer informe de gobierno, pues Andrés Manuel va a informar todo lo que ha podido hacer, pero no más allá. Y a lo mejor termina el sexenio y tampoco vemos grandes cambios del régimen que queremos cambiar, porque a veces cambiar un régimen lleva años, 10, 15, ¿no? Años en ese sentido. Pero nosotros, como hemos vivido en esta situación, quisiéramos que el día de mañana ya pudiera existir la varita mágica y dijeras, corrupción desaparecida, injusticia, ¡pum!, desaparecida. Y no existe, o sea, eso tiene que ver con eso que estamos viendo.